Entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Yo vengo aquí a poner orden. Casa Blanca, Grupo IGA, negocios familiares. Esto es un cuestionamiento que la candidata del PAN no ha podido contestar. Hablan de conocer. Yo los invitaría a que realmente bajaran de sus helicópteros, de las camionetas blindadas y que escucharan a los ciudadanos. Juan, lo que dices es una mentira. Nunca he recibido un solo peso. Josefina, quien está mintiendo eres tú. Ni en las mafias se meten con las familias. Para poder hablar hay que predicar con el ejemplo. No necesitamos que nadie venga a hacer campaña por nosotros. Delfina es Delfina, siempre ha sido la que representa las candidaturas. Yo quiero aclarar, sí, no tengo experiencia. Me declaro inexperta en la corrupción, en la mentira, en engañar a la gente. La mesa de análisis entre los candidatos al gobierno del Estado de México va a ser una mesa abierta, de contraste, donde los candidatos podrán a la vez cuestionarse y presentar sus propuestas. Quiero de entrada agradecerles muchísimo, agradecer a los candidatos por aceptar este formato flexible, este formato novedoso. Ojalá haya más de este tipo. Gracias por su confianza, de verdad. Sorteamos hace unos minutos solamente el orden de las participaciones de arranque, de inicio de cada uno de los 3 bloques temáticos, que son corrupción, seguridad y economía, y de cierre. Lo demás del tiempo va a ser para discutir, que es el objetivo. 1,5 minutos en los posicionamientos iniciales, 1 minuto máximo para cada réplica y contrarréplica. Yo me voy a encargar de que no se pasen de los tiempos, que todos tengan más o menos el mismo tiempo aire y procuraré que haya discusión. Muchísimas gracias por venir al estudio. Los presento por orden de registro de sus partidos políticos. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Muchas Carlos, gracias. muy buenos días. Muy buenos días a todos. Alfredo del Mazo, candidato del PRI, Partido Verde, PANAL y PES. Carlos, Gracias. muy buenos días, gracias por Muy buenos días. Juan Cepeda, candidato del PRD, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y buenos días a todos. Y Delfina Gómez, candidata del partido Morena. Muchísimas Hola, buenos gracias días, Carlos. Buenos días a todos. Un planteamiento inicial, Josefina Vázquez Mota, sí, quedó sorteado. Bueno, con mucho gusto, Carlos. Lo primero que quiero decir es que estoy aquí justamente para decirle a los mexiquenses por qué tenemos que hacer más que un cambio. Y tenemos que hacer más que un cambio, bueno, porque esta camarilla que ha venido gobernando por casi 90 años el Estado de México, hoy nos tiene en el primer lugar en materia de corrupción, en primer lugar en materia de secuestro, en primer lugar en materia de inseguridad. Hoy las familias mexiquenses estamos viviendo con miedo, pero lo mejor de todo es que su tiempo se está acabando y vamos a recuperar justamente este espacio de paz, este espacio de confianza que nosotros nos merecemos. Yo vengo aquí a poner orden y también tengo la experiencia para encabezar esta alternativa y esta alternancia que ya está a muy pocos días de suceder. Quiero decirles que he sido secretaria de Educación Pública, secretaria de Desarrollo Social y que como en esta experiencia, que es la que pongo al servicio de los mexiquenses, he podido acompañar a millones de mexicanos y a millones de mexiquenses a cambiar y a mejorar sus condiciones de vida. Este debate es una gran oportunidad, porque por un lado, pues la verdad no representa el cambio el primo del presidente, que es parte de esta misma camarilla que tiene de rodillas al Estado de México, ni tampoco pues una candidata que se ha dejado manipular. Estamos aquí para presentar la mejor propuesta. Yo estoy aquí para encabezar este cambio en el Estado de México. Delfina Gómez, de Morena. Hola, buen día. Pues mira, aprovecho en primera para agradecerte este espacio, que efectivamente es muy importante porque a través de los medios hay un puente entre los candidatos y entre la gente que está deseosa de escuchar nuestras propuestas. Soy la maestra Delfina Gómez, hija orgullosamente de un albañil, de una ama de casa, que me dediqué a la docencia, pero precisamente por ese interés de poder servir a la gente, de poder hacer cambios y ver si habría posibilidad de una política diferente, de un ejercicio de recursos diferentes, entro a la política a través de una invitación. ¿Qué es lo que pretende Delfina, que tiene estudios de la licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional, 2 maestrías? ¿Qué es lo que pretendo? Efectivamente, servir a la gente. Debe haber una vocación de servicio y yo invito a los mexiquenses, que es nuestra gran oportunidad, que una de nosotros, una ciudadana, una que ha trabajado a través de este trabajo, es la cultura del esfuerzo y que ha logrado muchas cosas buenas, pues lo podamos también trabajar con los ciudadanos. Por ello yo los invito a los ciudadanos que nos apoyen, que conozcan las propuestas, que la intención de una servidora es servirles y poder cambiar muchas cosas que quedan como deuda a los ciudadanos y que ya es tiempo de uno de nosotros. Alfredo del Mazo. Muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación y gracias a mis compañeras y compañeros que aspiramos a la gobernatura del Estado por poder platicar y debatir algunas de las ideas y de las propuestas que cada uno tenemos para hacer del Estado de México un Estado con más oportunidades para las familias mexiquenses.
Yo he escuchado a lo largo de mis recorridos en el Estado que los mexiquenses quieren efectivamente un cambio. Quieren un cambio para conservar las cosas buenas que se han logrado, el impulso que ha habido en educación, el impulso que ha habido en materia de programas sociales, en salud, por ejemplo, pero también para cambiar lo que está pendiente, para mejorar la seguridad, que es uno de los temas que más duele hoy en día a los mexiquenses, y también, por ejemplo, el transporte público. Yo conozco a mi estado, soy un hombre que he tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, y eso me ha permitido conocer mi estado, conocer las necesidades que hay en las distintas regiones del Estado de México, y hoy en día me da la experiencia para poder resolver los grandes retos que tiene el Estado de México. Yo agradezco que mis compañeras y compañeros se reúnan el día de hoy para esta discusión de propuestas, y creo que aquí estamos quienes aspiramos a gobernar el Estado de México, y lo primero que yo quisiera proponer es que pues quienes hagamos campaña, quienes estemos de frente a la ciudadanía, seamos precisamente los que estamos aquí, no los partidos de los presidentes a nivel nacional. Y yo quiero poner en esta mesa, Carlos, que seamos nosotros, que no venga ni Andrés Manuel ni Ricardo Anaya, y me comprometo a que no venga tampoco Enrique Ochoa, que seamos nosotros los que hagamos la campaña, porque nosotros somos los que aspiramos a gobernar el Estado de México. José Cepeda, del PRD. Carlos, gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros. Sin duda, de esta mesa saldrá el próximo gobernador del Estado de México o gobernadora, si la ciudadanía así lo decide. Presentarme ante los televidentes, mi nombre es Juan Cepeda, nací, crecí, vivo en Nezahualcóyotl, padres campesinos que emigraron de Zacatecas. Yo mismo, ante la pobreza, tuve que emigrar a Estados Unidos, fui indocumentado, ilegal. Nadie me va a decir a mí lo que se vive y lo que se sufre en Estados Unidos. Sufrí la discriminación, el racismo, perdí incluso la libertad por defender los derechos humanos y civiles en Estados Unidos. Regreso a México, reinicio mis estudios, soy orgullosamente UNAM, estudié en la Facultad de Derecho, la licenciatura en Derecho, estudié una especialidad en Derecho Constitucional, tengo una licenciatura en Administración Pública, soy maestro en Derecho y actualmente estudio el doctorado en Derecho Parlamentario, está ya en la UAM. Como pueden ver, la educación pública ha regido mi preparación. Fui presidente municipal de Nezahualcóyotl y afortunadamente dimos muy buenos resultados en materia de seguridad, imagen urbana, infraestructura, desarrollo social. Eso sin duda es mi mejor carta de presentación. Yo vivo en el Estado de México, lo gozo y lo sufro y traigo las respuestas a muchos problemas. Muchísimas gracias por esta ronda inicial. Les recuerdo que a partir de ahora empezamos la discusión, se pueden interrumpir, pueden intervenir. Mi trabajo va a ser orientar y digamos, mantener cierto orden. Empiezo con las alusiones. Alfredo del Mazo, decía Josefina Vázquez Mota, forma parte de una camarilla, es primo del presidente, no representa el cambio. ¿Qué responde? Que tengo un parentesco en octavo grado con el presidente y que lo importante aquí se trata de quién quiere gobernar el Estado de México. Y en este caso soy yo, Alfredo del Mazo, que conozco mi estado, que soy mexiquense, orgullosamente mexiquense, que lo he recorrido y que sé las necesidades que tiene. Y parte de lo que estamos planteando es ayudarle, por ejemplo, a las familias mexiquenses, a las amas de casa. Y uno de los programas que yo he planteado desde el principio fue que podríamos implementar un salario rosa para ayudarle a las familias mexiquenses, a las amas de casa, que todos los días trabajan en su hogar, cuidando a sus hijos, cuidando a sus familias, y que nadie les reconoce este trabajo. Y por eso he planteado darles un pago por ese trabajo que hacen como amas de casa. Josefina Vázquez Mota. Bueno, lo que yo te quiero compartir, Carlos, es que pues han gobernado casi 90 años. Incluso han firmado ante notario público y no han cumplido sus promesas. ¿Por qué creerte hoy, Alfredo? Ni los priistas te creen. Y te quiero decir que en este sentido, lo que yo tengo aquí como una propuesta, bueno, primero quiero decir con gran orgullo que soy mexiquense. Tengo al menos 35 años viviendo en el Estado de México y toda mi familia lo es. Pero aquí lo más importante es poderle hablar a los ciudadanos y decirles que justamente estamos apenas a 60 días de lograr transformar nuestro Estado en este transporte seguro que estamos necesitando y que ello es uno de los reclamos más sentidos de la población. Carlos, parece que estamos en el país de las cosas que no se pueden explicar. O sea, hablando de honestidad, cuando aquí hay quienes representan la corrupción, a ver, Casa Blanca, Grupo IGA, negocios familiares, etcétera. Y conocer el Estado de México no es eso. El Estado de México es muy noble. Escucho a la candidata del PAN hablar de cuestionamientos. Esto es un cuestionamiento que la candidata del PAN no ha podido contestar, y esto agravia a la ciudadanía. Yo les decía que soy inmigrante indocumentado, tengo familia en Estados Unidos, hermanos, sobrinos, y nadie sabe de las labores que ha hecho la candidata. Delfina Gómez. Bien, yo también refiero que hablan de conocer. Yo los invitaría a que realmente bajaran de sus helicópteros, de las camionetas blindadas, y que escucharan a los ciudadanos. En este recorrido que he hecho, una de las quejas y de los sentimientos que tiene la ciudadanía es que no se le escucha. Y si no se le escucha, menos se le va a conocer.
Y yo creo, y por eso digo, que ya es tiempo de uno de nosotros, porque Delfina Gómez no solamente representa a Delfina como maestra o como ciudadana, representa a miles de voces que no han sido escuchadas, jóvenes que reclaman una imagen, mujeres que reclaman un derecho a no ser más violentadas, campesinos que reclaman que su campo se está muriendo y nadie hace nada. ¿Cómo podemos decir que estamos bien si nada más salimos a las calles y vemos cómo está nuestro pueblo, cómo está nuestra ciudadanía? Decía Juan Cepeda sobre el tema de la fundación y los 900 millones que ha sido objeto de polémica. Pues bueno, una vez más, Carlos, poderte decir, Juan, que está más que aclarado. Y no solamente tú conoces a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, está el informe de la Auditoría Superior, están las propias palabras del ex canciller, hoy secretario de Hacienda, pero Juan, yo sí conozco a los mexicanos en Estados Unidos. He trabajado mínimo 20 años a su lado y estoy muy, muy orgullosa. Y es más, yo quiero proponer aquí en esta mesa que ojalá ustedes firmen, Alfredo, Juan, Delfina, esta solicitud que quiero que enviemos al Congreso para que a través de las instancias legales correspondientes se pueda apoyar mucho más a nuestra comunidad en los Estados Unidos, más hoy que están siendo perseguidos por el odio. Y por otro lado decirte, voy a trabajar por ese millón de mexiquenses que está en los Estados Unidos. Juan, lo que dices es una mentira. Nunca he recibido un solo peso y voy a seguir luchando por los mexiquenses en los Estados Unidos. Yo sí los conozco. Josefina, quien está mintiendo eres tú. Tú sabes que la Auditoría Superior de la Federación solamente hizo observaciones a una auditoría administrativa sobre las metas y alcances de los programas de Juntos Podemos, no una auditoría financiera. Hay que ver de dónde salió el dinero, a dónde llegó y qué fin tuvo. Y lo otro, Josefina, por favor, yo viví 12 años de mi vida en Estados Unidos. Nadie me va a venir a decir de lo que se padece y de lo que ocurre. Esa propuesta tuya, por supuesto, pero sería muy difícil ponerla en tus manos después de estos antecedentes que todos sabemos, ¿verdad? Que todos sabemos, no hay claridad sobre este caso. Bueno, y Juan, lo otro, no hay Josefina, claridad. Juan, la acusación que tienes abierta junto a tu familia por estas cuestiones que se presume incluso lavado de dinero, eso es muy grave, Josefina. Eso lo tienes que explicar de frente Carlos, a la ciudadanía. Sí. Es mucho más grave lo que tú estás diciendo, Juan. Primero, qué pena, Juan, que hayas decidido ser la comparsa de esta camarilla que ha gobernado 90 años, Juan. Qué pena que te llegaron al precio. Mira, Juan, aquí está la respuesta de la PGR, donde efectivamente ante mi petición declaran que no hay investigación alguna. Y en relación a lo otro, Juan, ni en las mafias se meten con las familias. Pero en este caso yo estoy muy orgullosa de mi familia, Juan. Y del otro caso está más que aclarado. Si no lo quieres aceptar, Juan, pues ve a las instancias correspondientes. Qué pena, Juan, que hayas aceptado jugar este papel. Alfredo del Mazo, un tema de la comparsa y el tema de Casablanca, la corrupción en el gobierno. Gracias, Carlos. Yo creo que para poder hablar hay que predicar con el ejemplo y creo que los que estamos aquí sentados en la mesa hemos presentado nuestra declaración 3 de 3 desde que iniciamos esta campaña, en el primer minuto de esta campaña, y entiendo que todavía está pendiente la presentación de Josefina en su 3 de 3, que precisamente eso habla de transparencia, en donde aquí pues no se ha mostrado esa transparencia. Claro. Pero lo importante, y haciendo referencia un poco a lo que decía Juan, a lo que decía Delfina, uno de los retos más importantes que tiene el Estado de México hoy en día es precisamente el del transporte. Mucha gente que vive en la zona oriente del Estado de México... Ahorita, perdón, te interrumpo, candidato, voy a ir a lo del transporte cuando hablemos del bloque de economía. Nada más cerremos este asunto, Delfina, sobre el tema de... Porque estamos un poco abordando... Quiero partir de que, referente a lo que decía aquí Josefina, yo creo que no es tanto de la camarilla, sino son situaciones que viven y ven los ciudadanos. Efectivamente, la Auditoría Superior de la Fiscalización hizo una señalización, pero yo lo que invitaría es que efectivamente sí se den a conocer los resultados reales de lo que los ciudadanos pueden tener duda. Porque ¿cuál es el reto principal de nosotros los candidatos y después de los gobernantes? Que la gente vuelva a creer en nosotros, que la gente nos tenga ese respeto, pero que nos los ganemos a través precisamente del ejemplo. Está sobre la mesa el tema de la corrupción. Aprovecho para arrancar, porque ya se nos estimó un poco este bloque, pero arrancar sobre el tema de la corrupción. Ahí también hubo un sorteo para ver cómo entraban. ¿Cuáles son sus propuestas frente a este tema de la corrupción? Y claro, si quieren aprovechar el tiempo para defenderse los señalamientos en su contra, adelante. Juan Cepeda. Sí, por supuesto. Primero, aclararle a la candidata del PAN que no haga cosas buenas que parezcan malas. Primero, se le estuvo conminando por todos los medios que aclarara esto y nunca lo hizo. Siempre fue
con mucha opacidad, con un tufo de precisamente corrupción, y que hoy no quiera desviar el tema, acusándome de comparsa. No, si aquí hay una comparsa del PRI es ella. Recordemos que Ricardo Anaya se reunió con el presidente Peña Nieto para acordar esto, para simular un pleito entre ellos, decirle a los ciudadanos que entre ellos no están peleados, lo que no quieren es que la izquierda gane el gobierno del Estado de México. Eso, Josefina, dilo con claridad, porque hoy los ciudadanos están leyendo su juego. Alfredo del Mazo. En el tema de la corrupción, Carlos, tenemos que ser cero tolerantes a la corrupción. Tiene que haber cárcel a los corruptos, tiene que haber un esquema donde haya transparencia, rendición de cuentas, donde tengamos un sistema, yo planteo un sistema electrónico de alertas para prevenir precisamente la corrupción, y que tengamos una apertura total en transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, gobierno de austeridad, cero impunidad y cero privilegios, Carlos. Creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer para poder combatir la corrupción. Delfina Gómez. Bien, nosotros nos interesa mucho la transparencia y la rendición de cuentas, porque es algo que no nos pide, nos exige el ciudadano. Por ello estoy presentando un decálogo de ética pública y responsabilidad social, en donde se tienen 10 puntos. El primero, integración de un gabinete plural y profesional, la presentación de declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los funcionarios. 3 de 3. La 3 de 3, la definición de programas y proyectos con la participación social. Los ciudadanos tienen que ser vigilantes, tienen que saber nuestras acciones para que puedan tener mayor confianza. No se tolerará la corrupción. Efectivamente, desde como presidenta municipal, lo primero que exigí, que no hubiera corrupción en los funcionarios, y además que hubiera un buen trato a los ciudadanos, porque nosotros estamos aquí como funcionarios, o en su momento estuvimos gracias a los ciudadanos. Una evaluación permanente a los integrantes del gabinete y su equipo de trabajo, porque se habla mucho de evaluar a los maestros, y yo como maestra considero que no se debería de evaluar solamente a los maestros, sino también a los funcionarios y también todos aquellos servidores públicos que tienen la obligación. Instalación de un gobierno incluyente, rendición y transparencia de cuentas de todas las acciones. Josefina Vázquez Mota, sobre corrupción. Bueno, Carlos, en el Estado de México tenemos los casos más escandalosos de corrupción. Una corrupción, ahí está OHL, Grupo IGA, y esta corrupción se ha extendido prácticamente a todo el país. Esta corrupción que nos indigna, esta corrupción que nos agravia, esta corrupción donde, bueno, aquí están y no encuentran a los culpables. Mira, yo me quiero comprometer hoy a ser implacable conmigo y con mi equipo de trabajo, y por supuesto presentaré mi 3 de 3, que me llama la atención que Delfina se defina como ciudadana siendo parte de un partido, aunque todos los que estamos aquí somos también ciudadanos, pero representamos un partido. Voy a romper con esta economía de compadrazgo y no voy a permitir que se vuelvan a saquear las arcas públicas por los mismos de siempre. Y como necesitamos más que un cambio, me comprometo a transparentar todas las licitaciones y obras del gobierno, me comprometo a esta cero impunidad, los delincuentes y los corruptos a la cárcel, y por supuesto a eliminar el fuero de todos los funcionarios. Alfredo del Mazo, por alusiones, por fotografías. Bueno, yo creo que, insisto, hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que si alguien tiene pendientes que aclarar en materia de corrupción en esta mesa, es Josefina precisamente, y creo que los demás hemos hecho suficientes comentarios en ese sentido. Yo quisiera volver a poner en la mesa el planteamiento de que quienes aspiramos a gobernar el Estado de México estamos sentados aquí, por lo tanto no necesitamos que nadie venga a hacer campaña por nosotros. Y yo quiero invitar a mis compañeros a que quienes realmente nos planteemos ante la ciudadanía seamos nosotros. Es decir, que no hagan campaña ni Andrés Manuel López Obrador ni Ricardo Anaya. Al presidente de tu partido para que venga a hacer campaña por ti. Yo creo que la campaña debemos de ser quienes aspiramos, y eso estamos aquí sentados. Invito a que no vengan los presidentes de los partidos nacionales para no confundir a la ciudadanía. Delfina Gómez, desde el inicio decía Josefina Vázquez Mota, una candidatura manipulada, el dardo claramente estaba dirigido a usted, ahora también por el tema de que Andrés Manuel López Obrador, se ha dicho siempre, le está haciendo la campaña a Delfina Gómez. Qué bueno usted que me das la oportunidad de aclarar. Primera, no, Delfina es Delfina, siempre ha sido la que representa las candidaturas, no he sido asignada como algunos compañeros como Josefina Vázquez Mota, que ha tenido cargos, pero han sido asignados o designados. Yo he ganado las dos candidaturas en urnas. Me ha costado un trabajo, porque así lo debo de decir, el que puedan entender que una ciudadana, por eso digo una ciudadana, porque por el hecho de decir que es una ciudadana que no tiene linaje, una ciudadana que no tiene experiencia, que yo quiero aclarar, sí, no tengo experiencia. Me declaro inexperta en la corrupción, en la mentira, en engañar a la gente. En eso sí me declaro inexperta. Y por ello yo considero que es muy pertinente el aclarar. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es un líder, es un dirigente del partido al que yo represento, pero la que va a gobernar, la que está pidiendo, bueno, sé que voy a ganar, por eso digo la que va a gobernar, pero pública, secretaria de Desarrollo Social, y que como en esta experiencia, que es la que pongo al servicio de los mexiquenses, he podido acompañar a millones de mexicanos y a millones de mexiquenses a cambiar y a mejorar sus condiciones de vida. Este debate es una gran oportunidad, porque por un lado, pues la verdad no representa el cambio el primo del presidente,
que es parte de esta misma camarilla que tiene de rodillas al Estado de México, ni tampoco pues una candidata que se ha dejado manipular. Estamos aquí para presentar la mejor propuesta. Yo estoy aquí para encabezar este cambio en el Estado de México. Delfina Gómez, de Morena. Hola, buen día. Pues mira, aprovecho en primera para agradecerte este espacio, que efectivamente es muy importante experiencia. Me declaro inexperta en la corrupción, en la mentira, en engañar a la gente. La mesa de análisis entre los candidatos al gobierno del Estado de México va a ser una mesa abierta, de contraste, donde los candidatos podrán a la vez cuestionarse y presentar sus propuestas. Quiero de entrada agradecerles muchísimo, agradecer a los candidatos por aceptar este formato flexible, este formato novedoso. Ojalá haya más de este tipo. Gracias por su confianza, de verdad. Sorteamos hace unos minutos solamente el orden de las participaciones de arranque, de inicio de cada uno de los 3 bloques temáticos, que son corrupción, seguridad y economía, y de cierre. Lo demás del tiempo va a ser para discutir, que es el objetivo. Entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Yo vengo aquí a poner orden. Casa Blanca, Grupo IGA, negocios familiares. Esto es un cuestionamiento que la candidata del PAN no ha podido contestar. Hablan de conocer. Yo los invitaría a que realmente bajaran de sus helicópteros, de las camionetas blindadas y que escucharan a los ciudadanos. Juan, lo que dices es una mentira. Nunca he recibido un solo peso. Josefina, quien está mintiendo eres tú. Ni en las mafias se meten con las familias. Para poder hablar hay que predicar con el ejemplo. No necesitamos que nadie venga a hacer campaña por nosotros. Delfina es Delfina, siempre ha sido la que representa a las candidaturas. Yo quiero aclarar, si no tengo Cambio. Y tenemos que hacer más que un cambio, bueno, porque esta camarilla que ha venido gobernando por casi 90 años el Estado de México, hoy nos tiene en el primer lugar en materia de corrupción, en primer lugar en materia de secuestro, en primer lugar en materia de inseguridad. Hoy las familias mexiquenses estamos viviendo con miedo, pero lo mejor de todo es que su tiempo se está acabando y vamos a recuperar justamente este espacio de paz, este espacio de confianza que nosotros nos merecemos. Yo vengo aquí a poner orden y también tengo la experiencia para encabezar esta alternativa y esta alternancia que ya está a muy pocos días de suceder. Quiero decirles que he sido secretaria de Educación. Minuto y medio en los posicionamientos iniciales. 1 minuto máximo para cada réplica y contrarréplica. Yo me voy a encargar de que no se pasen de los tiempos, que todos tengan más o menos el mismo tiempo aire y procuraré que haya discusión. Muchísimas gracias por venir al estudio. Los presento por orden de registro de sus partidos políticos. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Muchas Carlos, gracias. muy buenos días. Muy buenos días a todos. Alfredo del Mazo, candidato del PRI, Partido Verde, PANAL y PES. Carlos, Gracias. muy buenos días, gracias por Muy buenos días. Juan Cepeda, candidato del PRD. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y buenos días a todos. Buenos Y Delfina Gómez, candidata del Partido Morena. Muchísimas Hola, buenos gracias por días, estar aquí. Carlos. Buenos días a todos. Un planteamiento inicial, Josefina Vázquez Mota, sí, quedó sorteado. Bueno, con mucho gusto, Carlos. Lo primero que quiero decir es que estoy aquí justamente para decirle a los mexiquenses por qué tenemos que hacer más que un cambio.